decir algo que no, cuando podemos recordar eso que hizo el Señor por nosotros, ¿no? Y también lo que compartía Andy en el tiempo de las ofrendas, ese Dios que hace cosas imposibles, que hace cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios al cual hemos venido a adorar. Vamos a ponernos de pie para honrar al Señor leyendo su palabra ahora. Y vamos a ir al libro de Crónicas, segunda de Crónicas. Un poquito larguito, pero bueno, es necesario leerlo completo. No completo el capítulo, pero vamos a ir hasta el versículo 24. Sí, 24. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, oh Dios, en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados.
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor, hemos leído tu palabra, Señor, palabra que es verdadera, Señor, de algo que aconteció hace tanto tiempo, pero que hoy podemos aprender. Y queremos, Señor, que a través de esta palabra, de tu mensaje en esta mañana, Señor, podamos estar atentos, sensibles a tu voz para recibir la palabra que cada uno de nosotros necesita en esta mañana, Señor. Que esta palabra se haga viva, se haga carne en cada uno de nosotros, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor, como tu palabra mismo lo dice. Así que te pedimos, Señor, que tomes control de cada uno de nosotros, de nuestros pensamientos, para que podamos, Señor, estar sin ninguna interferencia, Señor, con nada que nos estorbe, con nada que nos saque de tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra. Ya hemos entrado a tu presencia con alabanza, con adoración, y ahora, Señor, abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, no sé si todos... ¿Hay alguien que nos visita por primera vez hoy? Ah, bien. Tenemos tu nombre. Pablo. Bueno, bienvenido, Pablo. ¿Alguien más? Un aplauso para Pablo. Bueno, el Señor siempre tiene palabra, ¿no? Para los que ya estamos, para alguien que viene por primera vez, que el Señor va a hablar seguramente a tu corazón y al corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Con su palabra. Y decía que quizás esta historia ustedes la conocen o no. No sé si hay alguno que por ahí puede pasar que no la haya leído, que no la haya visto. Y para ubicarnos un poquito e introducirnos en el contexto de lo que estaba sucediendo, fue largo el pasaje, pero si ustedes confío en que ustedes prestaron atención a todo lo que se leyó. Y vemos acá una historia muy particular, un episodio muy particular del pueblo de Israel que se preparaba para una batalla. Bueno, no sé si se preparaba, pero se le venía una batalla encima. Y vamos a ver de qué manera el Señor los libra al pueblo de Israel de esa batalla y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Y quién era el rey Josafat? No sé si lo conocen, yo se los presento. Era uno de los reyes de Judá. Y saben que Israel, en un momento de la historia, se divide, los que conocen la historia de Israel, se divide en dos, en el norte y en el sur. En el norte, que se le llamó Israel, quedaron 10 tribus. En el sur, que sería Judá, quedaron 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Josafat viene en esa línea, ¿no? De la tribu de Judá, de la parte del sur, digamos, de esta división. Esta división ocurre, ¿se acuerdan? Cuando muere el rey Salomón, ¿no? Cuando muere el rey Salomón, bueno, ustedes pueden ir a la Biblia y ver qué es lo que pasó, y bueno, pero ahí hubo una división en el reino. Entonces, de esa línea viene este rey Josafat. Y hubieron muchos reyes, tanto en el norte como en el sur. Se sucedieron una cantidad de reyes en la época del Antiguo Testamento. Si ustedes leen los libros de los reyes, lo van a ver. Y estos reyes, tanto en el norte como en el sur del país, fueron reyes que en su gran mayoría cometieron idolatría. Fueron reyes que en su gran mayoría no agradaron a Dios. Hubieron ahí, algunos dicen 8, algunos dicen 6, de todos, estoy hablando de todos, como 19 y 19, bueno, casi 40 reyes. Hay 2 que por ahí más o menos, y bueno, y unos 6, ustedes pueden ir a investigar y leer lo que hizo cada. Hubieron reyes muy buenos, ¿no? Entonces, casi todos, imagínense, casi 40 reyes y su gran mayoría
cometió el pecado de la idolatría. Y por lo tanto, si eran reyes, arrastraron al pueblo también a cometer los mismos pecados. Y este Josafat fue uno de esos reyes bueno, digamos, uno de esos reyes que buscó hacer la voluntad de Dios. Si bien tuvo sus errores, tenía sus problemas, pero en general él buscó agradar a Dios. Y él era hijo, el anterior rey, su padre Asa, que también había sido un rey bueno, que había, instituido una serie de cosas que se habían perdido en el pueblo, habían vuelto a restaurar el templo, ahí el atrio para alabar al Señor, para adorar, había buscado, enseñado la palabra de Dios, vuelto a la ley, a poder volver a leer los libros de la ley, la palabra de Dios, y había sacado los lugares altos, había destruido los dioses que habían, los monumentos que se levantaban, los dioses como Baal, como la diosa Cera. Bueno, él había hecho todo eso y Josafat sigue ese mismo camino. Trata de seguir el camino de su padre y eliminar esas cosas que sabemos que Dios como mandamiento había dicho. ¿Se acuerdan el primer mandamiento? ¿Cuál era? ¿Cuál es? Bien, bueno, ahí más o menos entre todos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, había dicho el Señor. No te harás ninguna imagen, no te inclinarás, ni las honrarás. ¿Y qué hicieron los israelitas? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, salvo algunos periodos de avivamiento que hubo con algunos reyes que, bueno, se volvieron al Señor. Y ¿se acuerdan cuando Moisés subió allá en el monte Sinaí a buscar las tablas? Y cuando baja, ¿con qué se encuentra? Con el becerro de oro. Ahí ya arrancaron mal, ¿no? Ya no pudieron esperar y ya construyeron un becerro de oro. Y ahí, a partir de ahí, continuamente el pueblo de Dios cayó en el pecado de la idolatría. Continuamente. Vez tras vez, salvo algunos periodos donde se volvían al Señor. Entonces esta es la situación. Ahora, están en un periodo donde hay un rey bueno que está buscando de Dios. Por lo tanto, un rey bueno que busca de Dios lleva a su pueblo a buscar también de Dios, ¿no? Lleva al pueblo también a eso. ¿Y cuál es la situación ahora? Hay 3 pueblos ahí cercanos que se han unido y van a atacar a Josafat, al pueblo de Judá, el sur, recuerden, estamos con la parte del sur. Y este pueblo era muy numeroso y dice que vienen y le dicen a Josafat, mirá, se han unido estos 3 pueblos, ahí los tienen mencionados en el versículo 1 que dice Moab, Amón y con ellos otros de los amonitas. Eran como 3 reinos que se unieron para luchar contra Israel. ¿Y qué pasa? Dice que Josafat se llenó de miedo, tuvo temor, se asustó, tuvo miedo, ¿no?, de lo que se le venía. 3 reinos unidos para pelear contra ellos. Si bien ellos tenían un ejército, él no se sentía en condiciones de luchar con ese ejército tan numeroso, ¿no? Y Josafat, ¿qué hace? Vamos a ver lo que hace y vamos a ver cómo nosotros lo podemos aplicar. Esas cosas que él hace con el pueblo y nosotros podemos aprender de estas lecciones. Y si, para no olvidarme, si ustedes van un poquito más atrás en Segunda de Crónicas, me salté uno de Deuteronomio, así que seguimos con el Segunda de Crónicas, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 17, dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, ahí aclarándoles vieron que Asa era su papá y quien le siguió en el reino, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. O sea, tenía un ejército poderoso, no es que no tenía un ejército. Y dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. De ahí sacamos y podemos definir que este rey fue un rey que buscó al Señor. Y cuando dice ahí buscó al Señor, ese verbo que aparentemente pareciera en pasado, es un continuo presente. Quiere decir, frecuentemente buscó al Señor.
Eso es lo que quiere decir ahí cuando dice buscó al Dios. Entonces este rey buscaba de Dios. Entonces él, ahora vamos a ver qué es lo que hace cuando se encuentra contra este enemigo que se le venía. Y una de las primeras cosas que Josafat hace al darse cuenta de lo que se le venía es humillarse ante el Señor y consultar al Señor. Y eso lo vemos en el versículo, si lo tienen ahí, él hace toda una oración reconociendo lo que Dios había hecho con ellos, como una historia de lo que ellos habían vivido, y ahí se humillan ante el Señor. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces esta es la primera cosa que Josafat hace y que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. Humillarnos delante de Dios. Dice que él convocó ayuno al pueblo. Él reconoció el gran problema que tenía. O sea, él no dejó de ver el problema. Había una gran batalla que se le venía. Había un gran problema. Hoy hablábamos, y Andy también nos decía, de esos problemas que podemos estar viviendo, ¿no? Y cada uno de ustedes puede estar pensando en algún problema que hoy está teniendo, ¿no? Y que lo tenemos ahí cerca. Se nos viene el problema. ¿Y qué podemos hacer? Lo que hizo Josafat. Él se humilló, él reconoció que había un problema, o sea, no dijo, no hay problema, declaro que no hay ningún problema. No, él reconoció el problema y decidió humillarse y decidió buscar instrucción de Dios. Y ahí dice que ellos dijeron, no podemos con esta gran multitud que viene sobre nosotros, no sabemos qué hacer. Y dicen, a ti volvemos nuestros ojos. Nosotros podemos decir hoy, no sé qué voy a hacer con este problema, Señor. No sé cómo lo voy a solucionar, no sé cómo lo voy a enfrentar, pero a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, a ti volvemos nuestros ojos. Y dice que fueron todos, niños, mujeres, todos ahí en el templo orando y clamando al Señor. Imagínense la escena, ¿no? A mí me gusta mucho siempre cerrar mis ojos e imaginarme, ¿no? Todo, del más pequeñito al más grande, todos ahí humillados, orando, clamando y pidiendo al Señor una ayuda, ¿no? Es la ayuda que necesitaban. Y ahí Josafat hace esa oración que ustedes después en su casa de tarea pueden leer toda la oración que él hace declarando el poder de Dios, la soberanía, todo lo que Dios había hecho. Y por último dice, en ti ponemos nuestra esperanza. Esa frase. Y hoy el Señor nos está preguntando, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? Y hoy nos está diciendo, en mí pongan esa esperanza, como lo hizo el pueblo. Y si yo les preguntara, ¿no?, a todos ustedes, o les pidiera, no lo voy a hacer, pero les pidiera que levantaran su mano y dijeran si tienen algún problema, ¿no? Yo creo que no sé si hubiera alguno acá que pudiera no levantar la mano, ¿no? Porque todos tenemos algún problema, ya sea económico, sea familiares, matrimonio, con los hijos, de trabajo, no sé, en el estudio, un final que se viene, no sé, ¿no? Tantos problemas o situaciones que están frente a nosotros que por ahí las podemos ver como un problema, ¿no? Y el Señor lo que nos está diciendo no es que el problema no está. Reconocemos el problema, reconocemos ese enemigo que está ahí o ese gigante, pero nosotros ¿qué hacemos? Nos humillamos, nos postramos delante del Señor, pedimos su ayuda y seguimos su instrucción. Y ahora quisiera que imaginemos que ese problema que tenemos, ustedes lo pueden saber, es como una tormenta. ¿Les gustan las tormentas a ustedes? ¿Hay alguien que le gustan las tormentas? A mí no me gustan, últimamente vienen bastante seguido, ¿no? Y cuando vienen nos asustamos un poco, ¿no? Pero imaginemos que es como una tormenta ese problema. Y saben que en la Biblia hay dos ejemplos, hay más, pero dos que a mí me gustaron, que uno es cuando los discípulos van en la barca con el Señor, ¿no? Y se desata una tormenta. Jesús estaba muy cansado, estaba durmiendo, y los discípulos ahí. Y cuando empieza la tormenta, que dice que las aguas cubrían la barca, o sea que no era un pequeño viento, era una tormenta muy grande, ¿qué hacen? Desesperados, maestro, ¿no? Despierta, que perecemos, nos vamos a morir, y vos ahí durmiendo, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace? Se levanta,
no sé qué pudo haber llevado, pero en pocos segundos Él calma la tempestad, ¿no? En poco tiempo calmó. Sigamos imaginando que es como un problema. El otro caso es de Pablo, cuando Pablo lo llevan prisionero a Roma. ¿Se acuerdan que lo tienen que llevar? Ahí lo llevan preso, encarcelado, o sea, como un prisionero en una embarcación. Tienen que llegar a Roma. Y en un momento de ese viaje, después de varias paradas que tuvieron que hacer, también se desata una tormenta. Terrible esta tormenta. Ya no era una pequeña barca, ¿no? Era un gran barco, porque era un barco de esos que llevan trigo, que transporta. Así que era un gran barco. Dice que tenía 276 personas a bordo. Eso lo leen en Hechos, lo pueden encontrar. Pero en un momento era tan fuerte la tormenta, era tanto el viento en contra, era tanto todo lo que estaba pasando, que ellos pensaron realmente que iban a morir. Iban a morir, o sea, por esa tormenta. Y dice que ellos ya se dejaron morir porque dijeron, bueno, no podemos luchar con la tormenta, así que el barco se fue a la deriva. No sabemos qué va a pasar. Eso fue lo que iba pasando. Y Pablo tuvo visión del Señor, ¿se acuerdan? Se le aparece un ángel que le dice, no temas, porque ninguno de todos los que van en el barco va a perecer. Y ahí Pablo los anima con esta palabra, ¿no? Y les dice, no vamos a perecer. Y ahí le da instrucciones, Pablo, de algunas cosas que debían, como comer mucho, porque después tuvieron que tirar todo el trigo, ¿no? Hoy veníamos hablando con Fabián de ese ejemplo del barco, ¿no? De todo, cómo aparece en la Biblia siempre esas cosas para darnos enseñanzas. No tuvieron que tirar todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estaba, o sea, se iban a morir. O un poquito más quizá podrían vivir, pero ya sin alimento de todas maneras iban a morir. Entonces, lo que vemos, que hay dos ejemplos. Uno, que Jesús calma la tempestad, la tormenta en segundos. Y otro ejemplo donde Jesús calma esa tormenta, pero después de mucho tiempo. Aparentemente como 14 días, y no sé si alguno más, pero 14 días estuvieron a la deriva hasta poder llegar a la isla de Malta, que fue donde llegaron. Entonces, si pensamos en esa tormenta que estamos atravesando ustedes o yo, cualquier situación difícil, bueno, tenemos que pensar que el Señor la puede, como dijo Andy, en un chasquido, creo que dijiste, ¿no? Hacerla desaparecer, por supuesto que sí. Pero a lo mejor el Señor quiere que pasemos por esa tormenta, porque nos quiere enseñar, porque nos quiere que nosotros avancemos un poco más en el conocimiento de Él, de lo que Él puede hacer. Ahora, una cosa sí es segura, el Señor sigue estando en esa barca. El Señor sigue estando en esa barca, en ese problema, en esa situación que hoy estamos pasando. Porque su palabra es fiel y el Señor sigue siendo el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros, el Dios que todo lo puede hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Si Él decide no hacerlo, Él también es soberano. Y si Él decide como dejar que Pablo pasara todo lo que tuvo que pasar, pero había propósitos, porque vemos después que había todo un propósito allá en esa isla donde iba a llegar Pablo y todo lo que iba a pasar después. Así que si estás pasando una tormenta ahora, un momento difícil, pensá que bueno, a lo mejor el Señor quiere que pases, por ahí se puede prolongar en el tiempo o por ahí no, pero el Señor tiene propósitos siempre en la situación que estamos pasando. Y no debemos perder el gozo. No me olvido más el mensaje de Marcela. No debemos perder el gozo y hay que repetirlo. No perdamos el gozo de nuestra salvación cuando estamos en esas dificultades. Porque el verdadero gozo no es ausencia de problemas, ¿no? El verdadero gozo es cuando estamos en el gozo del Señor y aún en la dificultad permanecemos. Y Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, porque nos preguntamos, ¿cómo hacemos, ¿no? Para permanecer? Ustedes nos han preguntado, ¿cómo hago? Yo muchas veces me lo he preguntado, ¿cómo hago para permanecer en esta tormenta que veo que no termina y que continúa? Bueno, el Señor en su palabra nos dice, en Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, es necesario, dice, es una advertencia, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios que hemos oído. Y ahí la palabra deslicemos, dice, no sea, ¿no? O sea, puede pasar que si yo no me ocupo con diligencia, me puedo deslizar. Entonces esa palabra deslicemos en el griego es pararreo.
para, que es la parte primera de la palabra, es al lado de o junto a, y reo es fluir. Entonces, en lo que, si hablamos como una embarcación, ya que estamos hablando de embarcaciones, el verbo en el griego, vieron que los verbos en el griego tienen toda una explicación, no es como nosotros que decimos correr, corro y corro. No hay mucho más que eso. En el griego no, es diferente, y es, el pararreo es el movimiento más lento que un barco tenía en un río calmo, o sea, el mínimo movimiento, pero ese movimiento iba lentamente aumentando hasta que llegaba a la catarata. ¡Wow! Todo eso dice, deslicemos. Porque es un término de la, no me sale la palabra, naval, marino, sí, marítimo. Sí, bueno, no sé, de esos términos, ¿no?, que se usaban. O sea, es ese movimiento tan lento que no nos damos cuenta. Estamos acá, al otro día un poquito más allá, un poquito más allá. Como vieron en la playa, no sé si les ha pasado que están en el agua, ya a mí me pasé, casi me ahogo. Y cuando quise ver estaba, no sé cómo llegué ahí. Bueno, esto es parecido. ¿Cómo llegamos? Ese deslizarse. Entonces, ¿qué Pablo nos dice? Ocúpense con diligencia, andando en las cosas que hemos oído. ¿Para qué? Para que no nos pase eso, lentamente. Pero cuando llegamos, el barco va, y vieron los dibujitos, cuando es la catarata, hace así, ¿no? Entonces, así nos puede pasar a nosotros, si nos deslizamos. Vamos a ir a la catarata. Entonces el Señor, la única manera de pasar estas dificultades o la tribulación o la prueba que estamos pasando es aferrarnos a la palabra de Dios. También Romanos 5 y 4, 3 y 4, perdón, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En el griego es constancia, acá se puso paciencia, en algunas versiones ya lo han puesto como permanecer, bueno, no me acuerdo, perseverancia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Constancia, es permanecer, eso quiere decir. O sea, si no permanecemos en la palabra de Dios, seguro nos vamos a deslizar. Y no nos vamos a dar cuenta, porque va a ser gradualmente, de a poquito, un día más, nos vamos deslizando. Y bueno, y ahí estaba el pueblo de Israel con Josafat, ¿no?, ante un problema. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron al Señor en su ayuda. Y se humillaron. Tenían frente a un gigante, pero ellos dijeron, bueno, nosotros levantamos nuestra mirada a ti. Y el Señor quiere estar en nuestra barca, como les decía. Y por eso el autor de los Hebreos nos dice esto, ¿no? Si no se quieren deslizar, si esa barca tiene que llegar a puerto seguro, a donde debe llegar, tenemos que permanecer firmes, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Así le pasó a los discípulos, así le pasó a Pablo, con esa embarcación pudieron llegar a puerto seguro, porque el Señor estaba en esa barca. Ya sea que durara la tormenta un minuto, o que la tormenta durará días. Ustedes me podrán decir, bueno, mi prueba está durando meses o años, ¿no? Hay pruebas, hay situaciones que pueden durar mucho tiempo, pero el Señor está en nuestra barca y Él va en el timón de esa barca, ¿no? Esa es la promesa que tenemos. Bueno, así que primero se humillaron, buscaron a Dios. Segundo, ¿qué cosa hicieron? Además de escuchar la voz de Dios, siguieron la instrucción y confiaron, o sea, obedecieron, hicieron lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Y dice la historia que ahí en ese momento en que estaban orando, pidiendo, ayunando, bueno, todo ese tiempo que estaban teniendo con el Señor, hubo un levita, un cantor, en algunas palabras aparece en la Biblia como cantor, alguien que dirigía la alabanza en ese momento. Y dice que este levita era de los hijos de Asaf, o sea que venía de una línea de adoradores, ¿no?, de los levitas. Y Asaf era uno que dirigía la alabanza en la época de David, así que este muchacho seguramente tenía mucha instrucción respecto a lo que era la adoración y la alabanza con el pueblo de Israel, ¿no? Y este levita dice que trajo una palabra profética. Él se levantó y les dijo algo. Dice, no tengan miedo, no se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. No tengan miedo, no se acobarden, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. El Señor te está diciendo otra vez, no tengas miedo.
no te acobardes. No importa lo que venga, no tengas miedo, porque la batalla es mía, dice el Señor. Por ahí a veces estamos luchando en nuestras fuerzas y ahí nos viene un poquito el temor, ¿no? Pero no te acobardes, nos dice el Señor. Y dice que les dio instrucciones de lo que debían hacer. Y las instrucciones eran bastante peculiares, porque era: no ataquen, quédense quietos y verán la salvación que va a venir el Señor. Qué guerra extraña, ¿no? Porque una guerra, uno que piensa que vamos a atacar, ¿no? Vamos a ir al ataque, vamos a ir a la pelea. Le dice: no, ustedes no hagan nada, manténganse quietos y esperen que van a ver al Señor dándoles la victoria. Y ellos tomaron, dice que ellos escucharon esta palabra, la tomaron, la aceptaron, la creyeron. Eso es importante, por eso este punto es escuchar la palabra del Señor, tomarla para nosotros, creerla y ponerla en práctica, ¿no? Y hacerlo por obra. ¿Y por qué? Porque ellos conocían a Dios. Porque ahí Él hace un recuento de todo lo que había hecho Dios. No todo, pero muchas de las cosas que Dios había hecho. Ahora, ¿cómo conocemos a alguien? Si pensamos en cualquier persona, ¿cómo conocemos a una persona nosotros? ¿O cómo podemos confiar en una persona? Tenemos que conocerla, ¿no? Vieron que a veces nos dicen: anda con tal persona que es de mi entera confianza, ¿nunca les ha pasado? Y bueno, es una persona confiable. Ellos conocían al Señor porque Dios ya los había librado de otras batallas. El Señor ya había hecho grandes maravillas, había hecho milagros, había hecho muchas cosas con ellos. Ellos lo conocían y por eso pudieron confiar, porque sabían y conocían que Dios lo podía volver a hacer como lo había hecho con sus antepasados. Y entonces reciben esta palabra y deciden ponerla por obra, creerla, aferrarse, como agarrarla, ¿no? Cuando nosotros nos agarramos fuerte de algo, lo creemos. Me aferro a esta palabra, veo el enemigo, está ahí, viene hacia mí, ¿no? Del otro lado del río, pero yo me aferro a la palabra. Yo me aferro a que el Señor me ha dicho que Él me va a dar la victoria, que de Él es la batalla. Y Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. En Números también 23:19 nos dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Esto nos está diciendo el Señor. Él no es un simple mortal como nosotros, que fallamos, que nos equivocamos, ¿no? Que alguien confía en nosotros y por ahí le podemos fallar. El Señor no, Él cumple lo que promete. Ellos conocían a ese Dios que cumple lo que promete, que tiene muchas promesas para nosotros y que son fieles y verdaderas. Como decía Andy, esa caja que tiene el Señor, de muchas promesas para cada uno de nosotros, que son verdaderas. Ahora, ¿cómo podemos confiar en Dios entonces? Conociéndolo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Conociendo la palabra. Y volvemos a la palabra. En la semana pasada, las chicas del módulo 2 estuvimos hablando de eso, ¿no? De la palabra, conocerla, estudiarla, meditarla, no solamente leerla, así como la leemos de paso, ¿no? Sino tomarnos ese tiempo para escudriñarla, para ver lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra, porque ahí está la revelación de Dios, en su palabra, no la vamos a encontrar en otro lado, solamente en su palabra. Y dice que la palabra es como fuego, ¿no? Nos purifica. La palabra es como un martillo, nos golpea, nos moldea. La palabra es como una espada, ¿no? Que penetra nuestro corazón con la verdad, es como una espada. Y la palabra es como el alimento, dice que es nuestro alimento, como la leche espiritual de la cual debemos alimentarnos. Y la palabra no es para tenerla arriba de una mesa o una biblioteca. La palabra es para leerla, para tomarla. Cuando fuimos en nuestro último viaje a Uruguay, cuando fuimos a ver a la familia, nos quedamos en la casa de una tía de Fabián y ella no, es creyente, pero creyente entre comillas, ¿no? Cree en Dios, pero no tiene una vida en comunión. Y tenía la Biblia ahí en la abierta, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque ¿cuál sería el sentido? Porque muchas personas tienen la Biblia abierta arriba de la mesa de luz o en un lugar. ¿Para qué? Porque creen que quizá la bendición va a venir por esa Biblia que está abierta. No sé si alguno lo ha visto, pero yo lo vi.
en otras ocasiones también. Ahí la Biblia abierta, en Salmo 90, no sé, ¿no? Un buen salmo, Salmo 23, ¿no? Como cábala, sería como cábala, ¿no? Pero eso no es lo que quiere el Señor. O lo otro que podemos tener, ¿recuerdan las cajitas con las promesas de Dios? ¿Alguno lo tuvo? Unas cajitas, el pastor Guarani también. Unas cajitas, cada día sacamos una promesa y la leemos. Muy lindo, ¿no? Ahora no tenemos las cajitas, ahora tenemos TikTok, ¿no? ¿Y qué? Miramos ahí un videíto de 1 minuto o 2, ¡ay, ya está! Recibimos la palabra. O no, a veces nos pasa. Esos extractos que hay de predicaciones, ¿no? Cortitos. Ni sabemos el contexto, ni sabemos nada de lo que era la predicación, pero nosotros escuchamos eso y creemos que eso es la palabra del Señor para nosotros. Algunos se están riendo. Creo que algo nos pasa, ¿no? No digo que no escuchemos, no digo que no veamos, y no digo que no recibamos esos mensajes, y no digo que no tengamos las promesas escritas para leerlas todos los días, pero lo que digo que eso no es suficiente. Tenemos que leer la palabra con tiempo, estudiarla, ir al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, porque cuestionar, preguntarnos haciendo preguntas cuando leemos el texto bíblico para poder entenderlo, porque es la revelación de Dios. Así que no nos conformemos con esas palabras cortas o con esos pequeños mensajes que podemos escuchar. Vayamos nosotros a la misma palabra de Dios. Y fue lo que Josafat hizo y el pueblo, ¿no? Y cuando tenemos la palabra de Dios así, por pequeños trocitos, es como si nosotros, en lugar de comer todos los días, digamos, bueno, vamos a tomar una sopita todos los días, ¿no? Y no una sopa de verduras, esas sopitas caldos Nor en una tacita, y todos los días. Algunos me miran como, ¿cómo haríamos? ¿No? A las mujeres yo les pregunto, si le decimos a nuestros esposos, porque a mí me ha pasado, no, hoy vamos a tomar sopita nada más. Estamos muy cansados, una sopita, un café con leche, o no lo hacemos. ¿Qué nos dicen? Eso no es comida, Héctor. Y el arroz, Paola, eso no es comida. ¿Y por qué nosotros nos preocupamos tanto de comer, ¿no? Pero quizá con el alimento espiritual no estamos comiendo esa comida suculenta, ¿no? Como cuando comemos un guiso, ¿no? Una comida bien nutritiva. Es para pensar, ¿no? O sea, nos preocupamos mucho qué vamos a comer. A mí me saca la cabeza tener que pensar qué voy a cocinar de mañana, de noche. Bueno, Fabián me ayuda mucho, así que no tengo tanto problema. Pero, ¿y en lo espiritual? Estoy pensando todo el tiempo de qué me voy a alimentar en este día de lo espiritual de la palabra de Dios. Es para reflexionar. Yo primeramente, ¿no? Y después cada uno de nosotros que lo tenemos que pensar. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso nos dijo Jesús. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aun cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿se acuerdan? Que el diablo continuamente fue tentando a Jesús y Jesús que le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si yo no conozco la palabra, yo no leo la palabra, seguramente no voy a poder reaccionar con victoria frente a una situación donde el enemigo me ataque, ¿no? Porque no voy a saberla, no la voy a conocer. Entonces, escuchar la voz de Dios, conocer su palabra. Y el salmista decía, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día en ella está mi meditación y mi deleite. Eso decía el Señor. Y yo me preguntaba, me falta muchísimo, ¿no? Para estar y poder decir lo que dijo el salmista. Y pensaba, ¿no? Puede sonar gracioso, pero hoy muchos podrán decir, ¿cuánto amo mi celular? ¿No? Todo el día, ¿o no? Y se nos pierde el celular, lo digo porque, hermanos, me pasó. Y empezamos a buscar por todo lado como si el celular fuera lo más importante. ¿O no les ha pasado? Ayer estábamos en la casa de alguien que había perdido el celular, entre ropa y todo, no encontraba. ¿Será que hacemos lo mismo si no encontramos la palabra de Dios? Igual ahora la tenemos en el celular, ¿no? Eso está bueno. Pero pensemos, ¿no? Pensemos a qué le estamos dando importancia. Y el tercer punto, son 3 nada más, y el último. Lo tercero que hicieron fue, dice, entonces Josafat
Se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén y se postraron delante de Jehová. Dice entonces, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron. Rostro en tierra. Y en los que están haciendo los módulos, en el módulo 2, vieron que, el módulo 1, perdón, ¿se acuerdan cómo se llama? Adoración, alguien lo dijo bajito, no sé quién fue. Adoración, adoración. ¿Y qué era adoración? ¿Se acuerdan? Vamos a reprobar todos, me parece. Postrarse, rostro en tierra, postrarse. Eso era adoración, eso es adoración, lo que significa. Y eso fue lo que hicieron, se postraron. Ahora, para postrarnos rostro en tierra, tenemos que arrodillarnos, ¿no? No podemos, si alguno intenta poner su rostro sobre la tierra, ¿no? O agacharse, no sé, de alguna manera es imposible, sí o sí nos tenemos que arrodillar. Entonces todo el pueblo ahí que estaba arrodillado, rostro en tierra ante el Señor, buscando la ayuda, buscando su palabra, porque la batalla era grande, el enemigo era fuerte y ellos estaban ahí postrados, adorando al Señor. Y la palabra de Dios nos dice que fuimos creados para adorar y para darle gloria a Dios. Isaías 43:7 dice, yo los he creado para que me adoren y para que me canten alabanzas. Y se acuerdan lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana cuando se encontró con ella en el pozo, ¿no? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Él está buscando hoy adoradores en espíritu y en verdad. No voces hermosas que no desentonen, porque si no estaríamos fritos, ¿no? Más algunos que tienen buen oído y pueden cantar en tono, capaz que cantamos fuera de tono. Ojo, no estoy diciendo que los que están acá en la alabanza no se lo tomen, pueden cantar fuera de tono, no. Canten en el tono correcto. Lo que estoy diciendo que es más allá de algo exterior, es algo muy profundo la adoración. Y cuando adoramos, estamos reconociendo, estamos dando toda la alabanza, toda la honra a Dios por lo que Él es en esencia. Porque lo podemos alabar por lo que Él hace, pero cuando oramos es por lo que es Él en esencia. Porque por ahí no está haciendo lo que nosotros quisiéramos, por ahí no estamos viendo la bendición, por ahí no estamos viendo que salgamos de la tormenta, pero igualmente lo adoramos por lo que Él es. Y esto es lo que hizo el pueblo. Estaban en la tormenta, estaban frente a una batalla, pero lo adoraron por lo que Él era. Y esos son los adoradores que el Padre está buscando hoy. Que vos, que yo seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No solamente alabanza, porque a veces cuando hablamos de la adoración, enseguida lo que nos viene a la mente, ¿qué es? El ministerio de alabanza, ¿no? Los que pasan acá, los que nos guían en la alabanza, a cantar un poquito mejor, juntos. Sí, eso es parte de la adoración porque es la alabanza, la adoración comunitaria que la hacemos como cuerpo. Pero cada uno de nosotros tiene que ser un adorador en forma personal con el Señor. Los que están acá en el frente, que tienen mucha responsabilidad, y los que estamos sentados, ¿no? Y estamos adorando al Señor, porque no es algo que lo podemos hacer a la ligera. No es cantar. Las canciones que cantamos hoy, no sé si ustedes prestaron atención a las letras, a lo que estábamos diciendo, a lo que estábamos declarando. Estábamos declarando las cosas que el Señor hizo, ¿no? Que Él nos liberó, que Él nos salvó, que Él nos compró. Estábamos diciendo que eres el Dios de lo imposible, que a Él lo adoramos, ¿no? Que a Él le cantamos. Y esa es la verdadera adoración. Pero ahora, eso externo, que lo podemos decir, tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón y se tiene que acompañar con algo interno y con esa devoción a Dios que es más profunda. Y porque, ¿saben? La adoración es la actividad más importante que vamos a hacer nosotros cuando estemos en la eternidad. Porque hay otras cosas que no las vamos a hacer,
pero sí adorar a Dios. Lean Apocalipsis, está lleno de todas las cosas que vamos a hacer en la eternidad. Adorar al único digno, al Cordero, todo el día, las 24 horas, adorando y alabando al Señor. Eso es lo que va a perdurar. Entonces, ¿cuánta importancia le tenemos que dar ahora que lo estamos haciendo? No hacerlo en espíritu y en verdad. Y saben, no vamos a encontrar una definición de adoración en la Biblia exacta, pero sí vemos ejemplos de personas que adoraron y eso nos anima a nosotros a cómo debemos adorar, a cómo debe ser esa adoración. Y una de las cosas más importantes cuando adoramos es el mandamiento que tenemos del Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Con todo nuestro ser tenemos que alabar y adorar. Acá habla de el amor a Dios, pero también eso va a producir nuestra adoración. Y yo pensaba, cuando estaba y llegué a este punto, ¿no? De qué enseñanza quería para mi vida y para poder transmitirla, en este acto de postrarse. Quedé pensando en eso y reflexionando en este acto de postrarnos. Y dice que, pensaba, ¿no? Cuando yo me tengo que humillar delante de Dios, me tengo que postrar rostro en tierra, me arrodillo, ¿no? Y pensaba, nosotros cuando nos reunimos y en las reuniones, muchas veces aplaudimos, levantamos las manos, nos sentimos conmovidos, incluso a veces la persona que está dirigiendo nos dice, denle un aplauso al Señor, ¿no? Y si aplaudimos, bueno, el aplauso es para Él, ¿no? No para nosotros. Ahora, rara vez, o no sé si ninguna, podemos decir, bueno, el que quiera postrarse y ver que nos estamos postrando y arrodillando y poniendo nuestro rostro en tierra. Pensé en eso, ¿no? Y mientras estaba preparando, no pude seguir porque tuve que arrodillarme delante del Señor. Es como... Y saben que pensé cuántas veces o cuánto tiempo hacía que yo no me arrodillaba delante del Señor así. Entonces quiero que ustedes también lo piensen. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodillaron, rostro en tierra, delante del Señor? Muchas veces hacemos eso cuando ya no damos más. Yo recuerdo cuando nuestra hija era pequeña que tuvo un accidente, una moto que la atropelló, tenía 4 añitos. Fue terrible porque yo lo vi. Y saben que cuando estábamos en la emergencia y después que la estaban atendiendo, porque imagínense cómo quedó su carita, y yo me fui al baño y me arrodillé, clamé, ¿no? Y me vino a la mente eso, ¿no? Cómo a veces en situaciones así tan complicadas nosotros ahí sí que nos arrodillamos y clamamos, ¿no? Pero debemos tratar de que este también pueda ser un hábito, arrodillarnos delante del Señor. Y no tengamos vergüenza. Yo a veces lo he sentido de hacer y no lo he hecho, estando en la reunión. Porque uno dice, ay, me voy a arrodillar, me van a mirar, ¿no? Pero si el Señor es el que está mirando y Él está esperando toda nuestra entrega, toda nuestra adoración. Entonces algo que lo puse a pensar y digo, bueno, compartirlo para que pensemos en esto, ¿no? Si por ahí estamos muy dispuestos a aplaudir, incluso algo que no es de Dios. Cuando juega la selección, aplaudimos y gritamos, ¿no? ¿O no? Los de Argentina ahora con el Mundial tan reciente, ¿o no? Armamos un alboroto, ¿no? Y para el Señor, ¿lo hacemos de la misma manera? Yo he visto algunos que se arrodillan, creo que no cristianos, se arrodillan, porque ahí se acuerdan hasta de Dios en el Mundial, ¿no? Y le piden a Dios y están ahí arrodillados con los ojos cerrados cuando están en los penales, ¿o no? Eso lo vemos siempre, ¿no? Pero esa es la devoción que debemos tener por el Señor. A mí me hizo pensar, ¿qué estás teniendo? ¿Estás teniendo esa devoción? ¿Te estás humillando? ¿Te estás postrando? ¿Me estás buscando de esa manera desesperada? Y bueno, cada uno puede reflexionar, puede pensar, lo puede seguir reflexionando en la semana, ¿no? Para que esta palabra pueda seguir obrando. Y bueno, pensemos en eso, ¿no? Y no nos olvidemos que tenemos que buscar, pedir la ayuda al Señor. Debemos seguir sus instrucciones, debemos obedecer, debemos ir a su palabra y debemos adorar. Y con esas 3 cosas, si hacemos, vamos a tener la victoria, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel.
Y ese pueblo entonces, cuando hizo esas 3 cosas, dice que ellos, Josafat ordena todo para que vayan, ¿no? Porque tenían que ir, no es que tenían que pelear, ellos tenían que ir, nada más. Y ahí quedarse quietos y ahí ver lo que Dios iba a hacer. Dice que Josafat eligió a algunos de los adoradores, cantores, levitas, que fueran al frente. También una peculiar forma de ir a la batalla, ¿no? Bueno, para el pueblo de Israel no tanto. Iban los cantores, los levitas cantando y atrás el ejército. O sea, como si fueran a pelear, pero no iban a pelear, ¿no? Es raro porque es todo armado para ir a la batalla, pero no iban a pelear porque Dios ya les había dicho que la victoria era de Él. Y dice que la frase que decían, el himno, creo que en la NBI habla como que era un himno, decían: den gracias a Dios, esto le decía Josafat, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Y Él nos está diciendo ahora esto a nosotros. Vamos hacia la batalla, hemos hecho todas estas cosas, buscamos de Él, buscamos su ayuda, reconocemos nuestro problema, nuestra condición, leemos su palabra, nos preparamos, seguimos la instrucción y adoramos. Y cuando adoramos va a venir la victoria. Eso es seguro porque es lo que pasó en la palabra de Dios. Y no me quiero extender un poquito más, pero ¿recuerdan Pablo y Silas cuando estaban allá en el calabozo? ¿No? Dice que ellos empezaron a alabar y a adorar a Dios. ¿Y qué pasó? Se fueron las cadenas, todo lo que había se rompió y ellos fueron liberados porque había un propósito. Después lo podemos ver en el libro de los Hechos. Entonces, debemos buscar al Señor. Y el libro de Isaías dice, 29:13, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que el Señor nos hable con esta palabra, que estemos cerca y que no estemos lejos, como en un momento el Señor tuvo que decir esto tan triste. Este pueblo está lejos de mí. Me alaban, me honran, pero de la boca para afuera, porque su corazón está lejos. Y el Señor hoy nos está diciendo, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuán cerca está nuestro corazón de Él? Porque podemos estar acá alabando, adorando, levantando las manos y hacer 1000 cosas más, demostraciones externas, pero el Señor está mirando nuestros corazones, ¿no? El Señor está ahí mirando qué hay en nuestro corazón. Si realmente le estamos adorando en espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando el Señor. Que esta palabra la podamos seguir asimilando en el resto de esta semana. Y bueno, y cuando empiezan a cantar, ¿qué pasa? Empiezan a alabar, a cantar, y hubo una confusión total, no voy a dar detalles, ustedes lo pueden leer. Fue todo un lío, se pelearon entre ellos, se mataron entre ellos y ellos tuvieron la victoria. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. No van a luchar, no van a pelear. El Señor les va a dar la victoria. Entonces, reflexionemos y pensemos, ¿no?, que hay una batalla por la adoración que tenemos que luchar. Hay una batalla en nuestra vida que es luchar por ese tiempo que tenemos que tener con el Señor, porque si no, no vamos a poder derrotar a esos enemigos que se levantan contra nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y cuando cantábamos la canción esta, Dios de lo imposible, ¿no? Dice que Él es soberano, Dios de lo imposible. Fue lo que dijo el rey Josafat. Tú eres el Dios que puede hacer estas cosas. Él lo declaró y nosotros queremos volver a declararlo ahora, ¿no? Pero pensemos si lo estamos haciendo de corazón. Y si querés arrodillarte, si querés inclinarte, si querés levantar tus manos, pero que no sea porque todos lo hacen, porque sea realmente algo que sale del corazón. Y no tengamos vergüenza, porque es difícil. No nos debemos arrodillar ante nadie, ¿verdad? Ante nadie debemos doblar nuestras rodillas, pero sí las debemos arrodillar delante del Dios que todo lo puede, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, si ya sabes esta canción, puedes cerrar tus ojos y cantar y decir que eres el Dios de los imposibles y que Él puede hacer ese milagro que estás esperando, pero también que la tormenta por ahí puede durar un poco más de lo que nos gustaría, o por ahí la tormenta va a durar muy poco, pero el Señor está en nuestra barca, Él está ahí, Él no nos abandona ni nos abandonará. Entonces confiemos y vayámonos con esta promesa del Señor. Es de Él la batalla, no es nuestra. De Él es la batalla y no es nuestra.
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Sí, Señor, te alabamos, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Y queremos, Señor, hacer este compromiso en esta mañana contigo, Padre, de que queremos humillarnos delante de ti, queremos buscar tu palabra, queremos seguir tus instrucciones, queremos, Señor, no deslizarnos, sino permanecer, y queremos adorarte de corazón, Señor. Queremos rendir nuestras vidas, Señor, a ti. Queremos que nuestra adoración sea esa adoración que llegue a tu trono. Padre, que nos veas y que seamos esos adoradores que estás buscando cada uno de nosotros. Adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Te alabamos porque tú eres digno. Tú eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria, todo el poder, Señor. Te damos toda la alabanza, toda la gloria, y ante ti, solamente ante ti, nos inclinamos, nos postramos, nos arrodillamos, Señor. Solamente ante ti, Padre. Gracias, Señor. Recibe toda nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, y te pedimos perdón si nos hemos equivocado. Te pedimos perdón si nuestra adoración no ha sido sincera. Te pedimos perdón, Señor, si hemos venido solamente para recibir y no hemos traído corazones para dar y dispuestos, Señor. Porque seguro vamos a recibir las bendiciones, pero primero tenemos que postrarnos y adorarte, Señor. Y gracias porque tenemos la victoria asegurada en cada una de las situaciones que estamos viviendo. Cada situación que cada uno de mis hermanos está pasando en este momento, quizá corta, quizá larga, Señor. Pero que tú nos animes con esta palabra para que podamos creer que tuya es la batalla, Señor, y que tú vas a pelear por nosotros, Señor. Gracias, y te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, y este aplauso, Señor, es para ti. Gracias, Señor.